Acompáñenme por favor a la profecía de Abdías, profeta Abdías. Abdías es una sola hojita en la Biblia, a veces es muy difícil encontrarla. Es una de las profecías más pequeñitas de toda la Biblia y por lo tanto de las más desconocidas. Sin embargo, es una profecía muy poderosa. Es una profecía que tiene que ver mucho con el tiempo que vivimos. Y la profecía de Abdías es el anuncio del juicio a los descendientes de Esaf o Esaú. ¿Recuerdan la historia de los hijos de Isaac? ¿Recuerdan la historia del momento en que la esposa de Isaac, Rivka o Rebeca, estaba embarazada y estaba teniendo problemas en su embarazo y oró y Dios le reveló que en su vientre había dos naciones y le dijo que el mayor serviría al menor, y ahí estaban en su vientre Jacob y Esaú, ¿okay? Y pues cuenta ahí la escritura el momento en que Jacob toma la primogenitura por medio de ahí una negociación que hace con Esaú, y a partir de ahí Esaú toma un resentimiento muy fuerte contra Jacob y comienza a perseguir a Jacob, y es toda una historia que está toda relatada ahí en el libro de Génesis. De acuerdo a la historia, los descendientes de Esaú en tiempos de Babilonia se unieron a los babilonios en contra de Judá. Cuando los babilonios llevaron cautivos a los judíos, los descendientes de Esaú, que eran hermanos de Jacob, se unieron a los babilonios, se unieron contra ellos y les despojaron a los descendientes de Jacob. Y es por eso que el profeta Abdías se levanta para juzgar la maldad de Esaú y le dice a Esaú: no debiste haber hecho eso, era tu hermano y te levantaste contra ellos y te uniste a Babilonia en contra de tus hermanos. Y ahí el profeta Abdías pronuncia juicio contra los descendientes de Esaú. De acuerdo a los historiadores y de acuerdo a los rabinos, ¿ustedes saben quiénes son actualmente los descendientes de Esaú? ¿Con quién se mezclaron después los descendientes de Esaú? El rey Herodes era idumeo, era descendiente de Esaú. Actualmente, para el judaísmo, ¿quién es Esaú? Esaú son las naciones cristianas. Esaú es el cristianismo. Y es impresionante la escritura. Es impresionante la Biblia, porque si ustedes ven la historia, ¿cuál fue la característica de Esaú? Esaú, ¿por qué desechó la primogenitura? ¿Por qué botó la primogenitura? ¿Por qué derrochó la primogenitura? Porque prefirió el mundo, prefirió asociarse con el mundo, prefirió casarse con mujeres que no eran de la descendencia de Israel. Y Jacob fue alguien que buscó la primogenitura hasta que la obtuvo. Así que los descendientes de Esaú se mezclan y la descendencia actual es lo que se convirtió en el Imperio Romano y posteriormente en la religión romana, en el catolicismo romano. Y si analizamos la historia del catolicismo romano en su trato con los descendientes de Jacob, ¿cuál es? ¿Cuál es la historia de la Iglesia católica con la descendencia de Jacob, la descendencia de Israel? La historia es muy triste. Desde el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano comenzó a estar en guerra continua con el pueblo de Israel, desde el año 67 de hecho. En el año 70 destruyeron el templo en Jerusalén. Se llevaron cautivos una gran cantidad de judíos. Después, en el año 132, se iniciaron las guerras finales y en el año 135 terminaron por arrasar toda la tierra de Judea. Y finalmente, en su odio, el Imperio Romano contra el pueblo judío, en su odio y en su deseo de borrar del mapa a la nación judía, decidieron cambiarle el nombre a la tierra de Israel y le pusieron por nombre Palestina, en honor a los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. Le cambiaron el nombre a la ciudad de Jerusalén, y le pusieron el nombre de Aelia Capitolina, pusieron ahí dioses falsos, y comenzó el periodo de la diáspora
en la que actualmente se encuentra el pueblo judío, a esa diáspora, a esa dispersión del pueblo judío actualmente causada por Roma, el judaísmo le llama la diáspora o el exilio de Esaú o el exilio de Roma. Así se le llama, porque fue causado por Roma. Por 2000 años el pueblo judío estuvo disperso entre las naciones. Vinieron las cruzadas, vinieron los tiempos de las inquisiciones. El pueblo judío andaba de lugar en lugar tratando de buscar un lugar donde vivir, pero siempre fueron perseguidos, sobre todo por una religión que surge en el IV siglo, el catolicismo romano, que desde su inicio trata de desligarse completamente de cualquier práctica que tenía que ver con el judaísmo, y comienza una enseñanza antisemita que se empieza a difundir y que enseña que el pueblo judío ha sido desechado por cuanto mataron a Dios, por cuanto fueron deicidas. Y a partir de ese momento empieza una persecución que dura siglos. Aún después con la Reforma Protestante, aún después en el siglo XVII, con reformadores como Martín Lutero, que surgen del catolicismo, como Calvino, como Erasmo de Rotterdam, como muchos otros reformadores, aún ellos que están desligándose del papado y del Vaticano, aún ellos continúan con muchos de sus dogmas y sus doctrinas antisemitas. Mucho de lo que promovió el Holocausto de Adolfo Hitler fue literatura que había sido escrita nada menos que por Martín Lutero. Y todo ese antisemitismo de siglos y de siglos y de siglos ha llegado hasta nuestros días. En personas que se atreven incluso a decir que el Holocausto nunca existió. En estos días el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presentó un discurso histórico ante las Naciones Unidas y dijo algo impresionante al estar parado en ese podio, porque un día antes de su sermón, de su discurso, había estado ahí el presidente de Irán. Y el presidente de Irán está anunciando está continuamente diciendo que el Holocausto es una mentira, es una farsa, que nunca existió, y que hay que destruir al pueblo judío, y que él está comprometido a quitar de la faz de la tierra al pueblo judío. Al siguiente día se paró en ese mismo podium el primer ministro de Israel y sacó un documento firmado por los principales líderes del partido nazi en Alemania, principalmente por Hitler y por muchos otros, y sacó copias de ese documento. Y le dijo: yo quiero mostrarle al mundo este documento que aparece firmado por los líderes nazis que mataron a mi pueblo. Y aquí está este documento. Yo quiero decirle al presidente de Irán y a todos los que estuvieron aquí escuchándole, si este documento y si el gobierno de Alemania dice toda esta historia es mentira. Después sacó los planos de los campos de concentración, sacó los planos, literalmente los enseñó y dijo: yo quiero mostrarles los planos de los campos de concentración y quiero preguntarles si esto también es mentira. Dice el presidente Barack Obama, acaba de estar en un campo de concentración y fue a presentar su lamento, su tristeza por lo que pasó. Y yo quiero preguntarle al presidente de Irán si el presidente Barack Obama también es un mentiroso. Y habló de su familia, habló de los familiares de su esposa y habló de toda la persecución que se ha hecho. Lo triste es que en escuelas en Inglaterra se está empezando a prohibir la enseñanza del Holocausto para no ofender a la religión islámica. Y si apenas a menos de 100 años sucedió eso y ya se está queriendo que se olvide, ¿ustedes qué creen que habrá sucedido con la historia mucho menos conocida de la Inquisición?